La vida es un regalo que debes aprender a disfrutar día a día. Acompáñanos en Manual de Vida y aprende los principios que te harán vivir significativamente. Solo acá en Happy Radio. Inicia Manual de Vida. Hola, buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que me siguen a través de esta emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Soy Peter Méndez, su anfitrión para esta hora de reflexión en el Manual de Vida, la Palabra de Dios. Estoy recordándoles a cada uno de ustedes, mis amados, de que estamos orando por usted. Esta comunidad cristiana ora constantemente y ayuna, creyéndole al Padre Eterno, que Él tiene el poder y la autoridad para hacer cosas mayores y poderosas, de manera que podamos caminar en el poder de la sangre preciosa de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Seguimos confiando en el Señor, de que Él tiene siempre una respuesta oportuna para la vida de cada uno de nosotros. Y a lo mejor usted que me escucha en esta hora está pasando por una época de adversidad, está pasando por situaciones complejas y usted no se siente en libertad o se siente atrapado por una circunstancia de vida. Y hoy quiero invitarle a usted para que le permita al Espíritu Santo traer a su vida el consuelo, el alivio, la paz, la tranquilidad y la seguridad de que Él está en control de nuestras vidas. Estamos reflexionando en estos días sobre la palabra de Dios, del manual de vida, acerca del reino de los cielos. Hay una declaración que Jesucristo utilizó cuando dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y de esta expresión encontramos nosotros una urgente pregunta, una necesidad de respuesta acerca de esta expresión. ¿A qué se refería Cristo cuando dijo: el reino de Dios se ha acercado a vosotros? Estamos pensando en esta verdad y por lo tanto queremos avanzar en esta declaración de la palabra de Dios para nuestras vidas. Quiero desarrollar esta inquietud a través de varios planteamientos. El primer planteamiento que le quiero hacer sobre esta verdad es acerca del plan de Dios desde la eternidad. En 1 de Pedro 1, 18 al 20 leemos en la Biblia: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. En este pasaje de la Biblia y también en otros se utiliza esta declaración: desde antes de la fundación del mundo, lo cual nos dirige a la decisión tomada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde antes de que el ser humano existiera. Dios pensó en la creación del hombre y como consecuencia pensó también en la creación del ambiente para que este ser humano, en principio Adán y luego la humanidad, pudiéramos tener un lugar apropiado donde vivir. Y en el ambiente del huerto del Edén, en la tierra, Dios constituyó al hombre. Pero Dios propició desde antes de la fundación del mundo un acto de salvación, un acto de perdón, un acto de redención. Por lo que leemos en la Biblia, dice así que Cristo es el Cordero inmolado, el Cordero sacrificado, ofrecido en sacrificio desde antes de la fundación del mundo. Claro que esta verdad tiene una proyección eterna, porque de pronto tenemos que detenernos a pensar en esta frase: desde antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuera fundado, antes de que el mundo como le conocemos existiera, ya Dios era desde la eternidad. Y en su estado eterno, para nosotros los seres humanos en el pasado, pero para Dios el eterno presente. Pero para nosotros en ese pasado sin fin, allá atrás en la historia, Dios está tomando decisiones para redimir al ser humano de toda condición
de toda condición de pecado en la que el hombre se pudiese encontrar. Por lo tanto, lo primero que nosotros debemos de plantear cuando hablamos del reino de Dios es el plan desde la eternidad. ¿Cuál era ese plan? Crear al hombre. ¿Cuál era ese plan? Redimir al hombre que, aún creado a la imagen de Dios en estado perfecto, no iba a poder sostener ese estado para poder vivir su vida. Y Dios desde el principio, en su omnisciencia, estaba ofreciendo la respuesta a la necesidad del ser humano. El segundo apartado que le quiero dejar hoy es que la creación de Adán y Eva se hizo para establecer el reino de Dios en la tierra. Génesis 1:28, la Biblia dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. Adán sería el ser físico del reino espiritual. Dios es espíritu y su reino es espiritual. Pero Adán estaba siendo conformado y creado físicamente. Y en Adán iba a converger tres partes: el espíritu humano, el alma del hombre y el cuerpo físico. Por lo tanto, en esa parte espíritu del hombre, Dios envió y depositó al Espíritu Santo. Y le fue dado al hombre ese espíritu depositado en él, el Espíritu Santo, de modo que la vida de Adán en el huerto del Edén era de un nivel espiritual no vivido por los hombres después de él. Es muy visible en la Biblia que antes de la caída de Adán y Eva vivían una relación estrecha y profunda con Dios Trino, es decir, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando Dios dice a Israel más adelante en la historia: me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa, Dios estaba pretendiendo utilizar a Israel como los emisarios, los proclamadores de su reino celestial entre los hombres. Pero cuando volvemos al caso a Adán en el huerto del Edén, lo que se dio aquí fue un acto de desobediencia que provocó un caos moral y espiritual, y el ser llamado para gobernar, en principio Adán y como consecuencia la humanidad, pero al caer en un estado de desobediencia, al ser llamados a gobernar, quedó en un estado de esclavitud, a merced de un enemigo a quien vamos a conocer como el diablo y los demonios. Esto quedó en este estado de esclavitud, de degradación, de decadencia, hasta que viniera la simiente de redención, aquel que había sido ofrecido desde antes de la humanidad, Cristo, y conocido en el Nuevo Testamento como el segundo Adán. Adán en el huerto del Edén fue el primer Adán, un alma viviente, un hombre de carne, sangre, huesos, con alma y espíritu también. Pero luego la Biblia nos dice que vino un segundo Adán, y este segundo Adán es la expresión de Cristo. Cristo es el segundo Adán. ¿Y por qué lo llama segundo Adán? Porque el primer Adán inició algo, inició la raza humana, inició la descendencia humana. El segundo Adán también inició algo. El segundo Adán, Cristo Jesús, inició la vida eterna para los hombres que el primer Adán había perdido. Inició una estirpe llamados los hijos de Dios, y que por lo tanto este segundo Adán fue declarado espíritu vivificante. Adán era un alma viviente. Jesucristo, el segundo Adán, un espíritu dador de vida. Y por lo tanto tenemos aquí un acto maravilloso, que la creación de Adán y Eva fue establecido por Dios con el propósito de que la tierra fuera la extensión de su reino espiritual. Entonces, Dios habita en un reino espiritual y Dios es espíritu, pero decidió conectarse con un ser físico a través del Espíritu Santo. Cuando Adán pecó, la esencia de su pecado fue la desobediencia. Y con la desobediencia declaró independencia al propósito de Dios. Y con la independencia al propósito de Dios se declaró en rebelión. Y por lo tanto, el pecado principal de la humanidad debe considerarse como la desobediencia. Y con la desobediencia viene consigo la rebelión, la rebeldía, la resistencia a la autoridad, la resistencia a la voz de Dios, la resistencia al mandato de Dios.
Y por lo tanto, el Señor está trabajando en nuestras vidas a través de sus hijos para que podamos restaurar ese proyecto suyo de traer el reino de Dios a los hombres. El tercer apartado que quiero dejarle a usted hoy es que Jesucristo encarnado es el portador del reino de Dios. En Mateo 3, versículo 2, nos dice la Biblia: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego en Mateo 4, 17 dice la Biblia: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta verdad hermosa para nuestra vida nos habla acerca del reino de Dios. Jesucristo se encarnó, tomó forma de hombre con el fin en sí mismo de revelarnos primeramente al Padre. Juan 10:30 dice: y yo y el Padre somos uno. Pero también no solamente Jesucristo vino para revelarnos al Padre, sino que también vino para redimir del pecado y de la condenación del infierno a los seres humanos. Y en 1 de Juan 3:8 leemos de la Biblia: para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. Y el tercer motivo por el que Cristo Jesús se encarnó fue para recuperar y proclamar el reino de Dios que Adán perdió a causa de su desobediencia. Entonces leemos de Mateo 4:17: el reino se ha acercado. Mi amado amigo y mi hermano que me sigue a través de esta emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Hoy quiero invitarle para que reflexionemos en esta verdad, la verdad acerca del propósito de Cristo encarnado. Es probable que usted haya escuchado infinidad de veces acerca de Cristo naciendo en un pesebre, de Cristo encarnado, de Dios hecho hombre. Pero tenemos que entonces definir esos motivos por los cuales Él tomó forma de hombre, repitiendo lo que ya hemos visto. En primer lugar, para revelarnos al Padre. En segundo lugar, para redimirnos del pecado y de la condenación al ser humano. Y en tercer lugar, para recuperar y proclamar el reino de Dios que Adán había perdido por causa de su pecado y por causa de su desobediencia. Entonces, el reino de Dios, Lucas 10:20, dice así la Biblia: el reino de Dios está entre vosotros. En esta época de la iglesia de Cristo, después de Cristo resucitado, esta es una época también llamada el periodo de la gracia, y contiene el mensaje del reino de Dios, al cual somos llamados a vivir y a experimentar hoy. Es lo que se conoce como esa implicación del reino de Dios en nuestra vida, porque Jesús dijo: el reino de Dios está en vosotros. Y esa es una verdad hermosa, porque cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida para morar en nuestra vida, el reino de Dios juntamente con Él viene a morar adentro de cada uno de nosotros. Y por lo tanto somos llamados a vivir dentro de los parámetros y dentro de los códigos de este reino espiritual al que estamos siendo llamados por el Señor. Dice la Biblia que nos liberó de la esclavitud de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo en Colosenses 1:13. Nos liberó de la potestad de las tinieblas y luego nos trasladó a su reino amado. Así que mi amigo y mi hermano que me sigue a través de su programa, El Manual de Vida, yo creo que usted tenga esto en su corazón. Cristo no apareció en la cruz del Calvario solo por un acto humanista, sino por un acto de orden gubernamental, por un acto de gobierno espiritual, porque Él vino a revelar, a restaurar, a recuperar el reino que Adán primero en el huerto del Edén había perdido. Por lo cual estamos hoy entendiendo que el reino de Dios es algo que se puede vivir ahora,
que Cristo apareció para deshacer las obras de las tinieblas y por lo tanto darnos a nosotros la oportunidad de la vida y de la bendición que viene de su mano poderosa para que podamos vivir y caminar en una dimensión de poder y en una dimensión de autoridad por el poder maravilloso de la sangre preciosa de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Vamos a hacer una pausa para escuchar este canto de adoración y posterior vamos a regresar para continuar deliberando de esta palabra que estamos escuchando hoy. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Vivo para adorarte, vivo para adorarte, yo vivo para adorarte. Hola, hola, bienvenidos una vez más a este su programa, El Manual de Vida. Qué alegría encontrarnos en sintonía suya, en sintonía de cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que nos siguen a través de esta su emisora Happy Radio. Soy Peter Méndez, su anfitrión para esta hora. Y siempre con el deseo de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de que usted sea ampliamente bendecido por el poder de Dios.
y que la palabra corra, fluya de una manera extraordinaria a nuestras vidas. Estamos hablando acerca del reino de Dios cerca de nosotros. Con frecuencia podemos ver, imaginar el reino de Dios como algo muy distante, como algo que está en alguna parte de la eternidad. Para nosotros en la Biblia les llamamos el tercer cielo, un lugar espiritual en el que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo tienen su asiento de gobierno, pero también un lugar espiritual al que también somos llamados a accesar por la fe, a entrar hasta el trono de la gracia para vivir y caminar en la dimensión de su poder que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Entonces nuestra atención se enfoca en este aspecto de nuestra vida. El reino de Dios se ha acercado. Cuando el reino de Dios se acerca, entonces la voluntad de Dios se comienza a ejecutar. Jesús se encarnó para proclamar que el reino de Dios perdido en Adán iba a ser restaurado en Cristo y que Dios estaría viviendo en el espíritu de cada uno de los creyentes nacidos de nuevo por el poder de Dios. Claro está que debemos tomar esto en nuestra vida y caminar de una manera diferente, porque los judíos de la época de Cristo encarnado, ellos imaginaban o tenían la expectativa de la restauración del reino a Israel, derrocando al imperio romano, que era el imperio dominante en esta época de la historia. Pero Cristo nos dijo, el reino de Dios se ha acercado con la intencionalidad de instaurarse como un nuevo rey físico en un contexto como lo hacían los gobiernos, los reyes y los imperios que se invadían continuamente, mutuamente. Tampoco sugiere que la iglesia asuma el poder político de las naciones del mundo en su peregrinar por esta vida. La propuesta de vivir en el reino de Dios es vivir de acuerdo con los lineamientos y comportamientos que el nuevo pacto establece en la sangre de Cristo. Cuando hablamos acerca del reino de Dios y hablamos acerca de vivir dentro del reino de Dios, estamos hablando de vivir en los acuerdos que el Padre Eterno ha establecido, en los lineamientos y comportamientos que son correctos para el propósito de Dios. Vivir el reino de Dios en este presente tiene que ver con códigos de conducta cristiana y códigos de acción espiritual que son necesarios para nuestra vida y que nos permiten avanzar en esta revelación de Cristo en nuestra vida y del nuevo pacto en el cual nos habla acerca de los propósitos que Él ha establecido. Colosenses 1:13 leemos en la Biblia, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por lo tal, no dice que seremos en el futuro llevados al reino, sino que dice que que ya hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo en este presente que estamos viviendo. Y por lo tanto es algo ya efectuado. Y esta es una palabra que siempre es importante para nosotros entender. Que no es algo que nosotros vamos a experimentar en el futuro nada más. Claro que vamos a experimentarlo en el futuro si vivimos y permanecemos una vida en Cristo. Pero que es algo que podemos vivir y experimentar hoy en nuestra vida. No es algo del futuro nada más. Jesús dijo, el reino de Dios está en vosotros. No solo entre vosotros, sino en vosotros. Le dijo, no es un lugar físico al que nosotros accesamos como las casas de gobierno de todas las naciones del mundo. Casas o castillos o palacios de gobierno. No es así con la iglesia de Cristo. Cristo no tiene una casa de gobierno, sino que tiene un cuerpo que llamamos iglesia. Y en ese cuerpo es donde el Espíritu Santo establece su gobierno. Y a partir de esa iglesia, de ese espíritu humano, de todos los millones de creyentes alrededor del mundo, en todas las generaciones por 2000 años, Cristo está actuando de una manera extraordinaria para traer su vida y su revelación a la vida de cada uno de nosotros, de su propósito eterno.
Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar, les dijo, ustedes oren así, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Que venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra, entre los seres humanos, como se hace la voluntad en el cielo, en el reino celestial, espiritual del Padre eterno. Por lo cual estamos hablando acerca del valor de caminar en esa maravillosa verdad de la palabra de Dios para nuestra vida. Podamos vivir entendiendo ese principio que Cristo no solo es el portador del reino y del mensaje del reino de los cielos, y que es un gobierno al cual nosotros somos llamados a vivir y a proclamar de una manera hermosa y maravillosa para nuestra vida. Estamos hablando de vivir entonces en el reino de Dios, y entonces hablamos de que la palabra, el manual de vida, nos enseña a nosotros a caminar en esa verdad. Entonces hay códigos de comportamiento ético que son parte de vivir en este reino de Dios. Quiero mencionar una pequeña lista de hallazgos que vamos observando. Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo. La primera declaración que leemos en la Biblia es la importancia de que viviendo en el reino de Dios seamos verdaderos, hablemos cosas genuinas, sin falsedad, sin mentira, sin exageración, hablad la verdad. El segundo código es perdonar. Todos nosotros vivimos una vida humana, natural, y todos nosotros en algún momento de la vida hemos pasado por el daño de ser lastimados por alguien. Pero la Biblia dice perdonar. Y por lo tanto, cuando hablamos de perdonar, hablamos de códigos. Cómo vivir dentro del reino de Dios. No podemos vivir en el reino de Dios con odio, con resentimiento, con amargura, con despecho, con deseos de venganza y destrucción, porque eso no procede del Espíritu de Dios. Amad a los hermanos y amad a los que os ultrajan. Amad a nuestro prójimo. Es el siguiente código de la palabra de Dios. Luego dice, alabanza continua, que nuestro espíritu adore a Dios, sino que seamos llenos del Espíritu Santo con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, alabando al Señor en nuestros corazones. El siguiente código es honrar. La Biblia nos exhorta a que en el reino de Dios la honra es un valor fundamental de nuestra fe. Honrar a los padres, honrar a los jefes, honrar a los ministros de la fe, honrar a los pastores, honrar. Cuando aprendemos a honrar con palabras y con acciones correctas, vamos a caminar de acuerdo con los diseños de Dios. Luego seguimos avanzando en los valores y encontramos el valor del compromiso, el comprometernos con Cristo Jesús y con su causa es un elemento central, un código de vida en el reino de Dios. Tener una conducta sexual pura es un código del reino de Dios, siendo que el mundo que vivimos hoy en día es un mundo cada vez más orientado hacia el hedonismo, es decir, la búsqueda del placer como fin principal. El Señor nos llama a nosotros a vivir una pureza en todas las cosas de nuestra vida, en nuestra mente, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos y en nuestra sexualidad. Vivir pureza sexual es un principio, un código fundamental del reino de Dios al que somos llamados. Ser personas fieles a su pacto y ser personas leales con autoridad son principios, valores que son parte del reino de Dios establecidos en la palabra de Dios. Ser personas generosas, dadores, desprendidos es un principio del reino de los cielos. Y cuando nosotros aprendemos esos valores del reino de Dios, entonces podemos caminar de una manera extraordinaria. Y más que estos valores, pueden existir otros más que con la lectura del manual de vida usted va descubriendo. Y el Espíritu Santo se le va revelando y le va mostrando aspectos de la vida que necesitamos desarrollar y practicar para que nuestra vida camine acorde al diseño de Dios y podamos tener una vida espiritual. Mis amados hermanos y amigos que nos siguen a través de este subprograma El Manual de Vida,
Vivir un cristianismo es vivir bajo los códigos del reino de los cielos. Un cristianismo no se vive solo porque nos congregamos. Pero congregarnos es fundamental porque la Biblia lo dice que nosotros no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y usted necesita congregarse porque necesita asimilar una palabra, necesita tener un ambiente en el cual usted se vea comprometido en una palabra, de modo que pueda caminar en esa dirección, no caminar a la libre o con un pensamiento racional aislado de una reflexión profunda y seria, y a veces no tan profunda, pero sí contundente para nuestro bien y para nuestro caminar en el poder de Cristo Jesús. Y cuando hacemos eso, podemos hacer que nuestra vida sea conforme al plan y al diseño de Dios para el cual Él nos ha constituido a nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Cuando caminamos en el reino de Dios, podemos tener una vida de bendición hermosa porque nos permite vivir de una manera extraordinaria. Claro está que en un futuro, después de la muerte o del arrebatamiento de la iglesia, vamos a tener nosotros una experiencia del reino, de gloria en eternidad. Pero eso será cuando llegue ese momento, y este no es el momento. Este momento usted vive aquí, en este mundo, en este contexto de vida terrenal, pero también con la oportunidad de vivir la experiencia de la vida espiritual que recibimos del Señor de una manera hermosa y extraordinaria. Así que yo le invito a usted a reflexionar sobre esta tremenda verdad de la palabra de Dios. ¿Qué quiso decir Jesús entonces cuando dijo el reino de Dios se ha acercado? Quiso decir que nosotros tenemos que arrepentirnos, que es la palabra que se usa, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el arrepentimiento implica no solamente el arrepentimiento de los pecados cometidos, sino que también el arrepentimiento implica un cambio de mentalidad, un cambio de manera de pensar, porque si uno no cambia su manera de pensar, no puede cambiar su manera de actuar, porque usted y yo somos conforme a lo que pensamos. Si uno piensa en pobreza, no puede vivir en abundancia, pero si piensa en abundancia, no puede vivir en escasez, porque lo que determina su pensamiento, determina su comportamiento. Una persona no puede vivir en amor y odiar al mismo tiempo. No puede vivir en perdón y tener rencores imperdonables con personas a pesar de lo que considere que ha sido un agravio en contra de su vida. ¿Por qué? Porque el cambio de mentalidad provoca un cambio de comportamiento en nuestra vida. Y a lo mejor usted que me está escuchando tenga situaciones conflictivas a nivel de familia, a nivel de relación conyugal, a relación de figuras en su vida que le han generado un resentimiento, un dolor. Pero yo quiero invitarle a usted, caminemos dentro del contexto del reino de Dios, bajo los códigos del Espíritu Santo para su bienestar. Y cuando usted hace eso, usted va a caminar de una manera extraordinaria, viendo la gloria de Dios en su vida, en su hogar, en su trabajo, en su economía, en sus relaciones con las personas dentro de la sociedad, sin andar en conflictos, en nudos de amargura y resentimientos interminables, sino en una relación linda que provoque la vida de Dios impartida en cada uno de nosotros. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos revele su reino y cómo vivir en esa verdad poderosa. Padre amado, bendigo a mi hermano y a mi amigo que me sigue en esta palabra del manual de vida. Yo oro que tu Espíritu Santo traiga vida, traiga mover de Dios, revelación a su espíritu, y podamos caminar de una manera extraordinaria para la gloria de tu nombre. Oro que tu palabra siga corriendo y que la palabra llegue a los corazones dentro y fuera de San José, dentro y fuera de Costa Rica, y que hasta los confines de la tierra tu voz sea escuchada y tu mano poderosa nos alcance con el mensaje eterno del Evangelio de Jesucristo y del reino de Dios en nosotros.
Amén. Te bendigo, mi amado hermano y mi amigo, y le espero espero en nuestra próxima entrega, y sabemos que el Señor nos dará siempre una palabra fresca para que podamos crecer bajo la bendición de su palabra eterna. Bendiciones. Gracias por tu sintonía. Hemos escuchado Manual de Vida, solo aquí en Happy Radio. Seguí con nuestra programación.